It is an early morning somewhere on this planet. Welcome to Jeroen Douglas Breakfast Brief. This time, as an exception, a breakfast brief in Spanish. FM7, or Fabiola Muñoz, is a breaker of glass ceilings and a uniter of opposite views. Listen to this voice of modern Peruvian leadership, speaking out about development and the need to build trust. There is no time for competition. Bien, Fabiola Muñoz, es un gran placer tenerte en mi Breakfast Brief. Bienvenido a esa grabación. Entiendo como abogada has sido tanto ministra de Agricultura como ministra de Medio Ambiente, ¿verdad? Sí, es verdad. Y también tuve el honor de servir a mi país como jefa del Servicio Forestal. Además. Y de fauna silvestre. Sí, pero el otro honor es que yo vi que juegas al fútbol. Sí, ¿verdad? es cierto. Número 7. Sí, eso Entonces, es cierto. por la banda, corres y conectas la ofensa con la defensa, ¿verdad? Bueno, aunque yo juego con el 7, en realidad mi posición era Ajá. más de delantera. Delantera. Así es. Ah, goleadora. Bueno, esa era mi función para el equipo. Era. Hace mucho tiempo que no juego ya como lo hacía en la universidad. Qué malo. ¿Por qué no? Bueno, por tiempo. Por Esa tiempo. es una de las primeras cosas, porque Sí. como es un deporte colectivo, Sí, la gente tiene que lograr un horario sí. que sea el horario para que le funcione a todos y a Por todas. supuesto. No, Y no. en mi caso, Sí. mis horarios con el ministerio, por ejemplo, Es difícil. dificilísimo cuadrar. Ahí dejé de jugar porque jugaban los jueves con un Ah. grupo de amigas. Así Entonces, que, ¿y cómo hace el fútbol femenino en Perú? bueno, en los últimos años ha avanzado bastante, ¿Sí? porque cuando me tocó a mí, hace ya, no sé, 30 años en la universidad, Sí. no había ni siquiera un entrenador de fútbol femenino. Ajá. No se reconocía como un deporte como el vóley o como el básquet Sí. para las mujeres, ¿no? Ajá. Entonces nosotros sufrimos todo el proceso de convencer a la universidad Sí. de que realmente podíamos jugar y competir con otras universidades que ya tenían selecciones de fútbol femenino, como la Universidad San Martín o como la Bien. Ricardo Palma, ¿no? ¿Y tú jugaste acá en Lima? Sí, pero también viajamos a regiones, porque fue muy interesante. El primer interfacultades era interno, pero el primer interuniversitario que tuvimos Sí. fue en Trujillo, tuvimos Sí. otro en Tacna, pero Sí. el que fue más exigente de todos fue en Huancayo, que es una región con altura Sí. en el centro del Perú. Y jugaste ahí a mucha altura. Jugamos ahí. Los pulmones. Y eso me sirvió para que años después, cuando Sí. vivía en Moquegua, ¿no? Sí. Y trabajaba ahí, tuviéramos la oportunidad de jugar a 3.200 metros Wow. en la canchita que había en la operación y a 4.200 metros en el anexo de Chilota y Huachunta con las comunidades. Muy bien. Entonces, era poco común que se jugaba en una forma organizada el fútbol femenino, me dijiste, ¿no? Pero tampoco me parece muy común que haya una ministra femenina en agricultura acá. Bueno, ha fui sido la primera. la primera. Así es. Entonces, ahí ya vemos el tema de género interesante. Cuéntame, ¿cuál ha sido tu lucha para llegar a esa posición? Bueno, en realidad yo trabajo en temas vinculados al sector agricultura hace 22 años. Ajá. Mi primera posición en el Estado, cuando entré recién al Estado, fue hace 22 años durante el gobierno de transición Ajá. al sector agricultura. Ajá. Para mí era una cosa muy especial porque mi padre había trabajado 30 años en el Ministerio de Agricultura. Ajá. Entonces, y mi madre es de una comunidad campesina. Entonces, la vinculación con la agricultura y con Sí. el campo y sobre todo con la pequeña agricultura Sí. es muy grande de hace muchísimos años. Entonces, toda mi vida, digamos, había trabajado vinculada al sector. El tema forestal también está dentro de la agricultura, ¿no? Del Sí. ministerio. Y cuando el presidente me ofreció la posibilidad de elegir ser ministra, me ofreció 2 carteras, en verdad, Ajá. agricultura o ambiente. Y mi respuesta fue, donde usted crea que yo puedo servir mejor. Y él eligió
la posición de ambiente. Casi un año después, porque yo nunca cumplí un año como ministra en ninguna de las carteras en las que estuve, Ajá. ¿no? Me dice... Pero comenzaste en medio ambiente y después nomás... Y entonces después conversó conmigo y me dijo, oye, quiero que vayas a agricultura. Ajá. Y le digo, presidente, usted sabe que agricultura es un sector muy importante para mí, pero creo que lo que estamos haciendo en ambiente deberíamos de poder continuarlo, ¿no? y terminar, o sea, cerrar un ciclo. Sí. Y me dijo, mira, yo quiero que una mujer dirija el sector de agricultura porque es un sector que tiene que cambiar muchas cosas. Sí. ¿no? Y parte de lo que tiene que cambiar es incluir a las mujeres y a los pequeños. Qué bien. Y eso es lo que tú siempre nos recuerdas en cada discusión que tenemos. Sí. Así que necesito que te vayas a agricultura. Pero en la mesa de gabinete con los ministros, ¿cómo fue tu experiencia? La primera vez viene una mujer en agricultura. ¿Cómo respondieron tus colegas en ese momento? Yo creo que más difícil que con los colegas ministros y ministras fue con el propio equipo dentro del ministerio. Ajá. ¿no? Porque es un sector machista. Tradicionalmente, ¿no? sí. Tradicionalmente machista, pero además tradicionalmente con una mirada donde el tema ambiental está muy poco presente. Sí. ¿no? Entonces, tratar de cambiar ese chip, que es una cultura realmente de hacer las cosas de una manera tradicional, ha sido una batalla dura durante buen tiempo. ¿no? Pero hoy en día, ¿hace cuánto fue esas cargas ministeriales? Bueno, yo empecé como ministra en el 2019 hasta parte del 2020. Bastante reciente. Bueno, entonces, sí, se puede decir que reciente, aunque acá las cosas pasan tan rápido. Sí, eso quería que saber. Parecería que tenemos europeo, ingenuo, tratando de entender lo que ocurre en ese país. Pero voy por eso. Primero quiero saber cuál sería tu mensaje hacia chicas, mujeres jóvenes. Que no permitan nunca que nadie les diga que no se puede. Que nunca dejen de soñar y de tratar de alcanzar sus sueños. O sea, yo he tenido la suerte, y eso es un tema para las familias en realidad. Sí. La mayoría de mujeres que yo conozco que han podido crecer y alcanzar sus sueños es porque han tenido el soporte de sus familias. ¿no? Sí. Sus padres, sus madres, sus abuelos, con quien hayan vivido, les han dado la posibilidad de estudiar. Claro. Ese es un tema que es fundamental. Sí. Y si no han podido estudiar, de crecer, o sea, de tratar de desarrollarse y alcanzar sus aspiraciones, ¿no? Acabo yo de regresar de un viaje de Iquitos y conocí a una mujer extraordinaria. Ella no pudo estudiar, pero hoy día es una de las que más contribuye con la conservación, con negocios vinculados a peces ornamentales, a exportación o sea, al trabajo con la biodiversidad. Y su historia es fascinante, ¿no? Y en términos de agricultura, soñar en muchas direcciones, pero si volvemos al campo, ¿no? ¿Cuántos productores agrícolas son mujeres aquí en ese país? Bueno, en la agricultura familiar, ¿no? Porque uno tiene la idea de Perú de que es una potencia agroexportadora, y eso es cierto, ¿no? Pero la gran mayoría, el 95% de las unidades agrícolas son de pequeños. Sí. ¿no? Y ahí el trabajo es familiar. Entonces entran tanto los hombres como las mujeres de la familia. Es un trabajo familiar. Sí. Entonces, los hombres y las mujeres tienen tareas, ¿no? que tienen que cumplir para que la unidad productiva funcione. Sí. Entonces, muchísimas mujeres se dedican a la agricultura, solo que han sido invisibles durante muchísimos años. Sí. ¿no? Y esto no solamente en el tema, digamos, en la costa o en la sierra. En la Amazonía, en comunidades indígenas, el trabajo de las mujeres también se invisibiliza mucho. Yo tuve una experiencia en un proyecto, estábamos ayudando a una comunidad, a Huajín, a hacer manejo forestal, ¿no? Entonces, primero, no toda la comunidad, o sea, digamos, no toda la población de la comunidad decidió participar. Los que participaron, digamos, eran 17 familias. De esas 17 familias trabajaban hombres y mujeres. Las mujeres recolectaban las orquídeas, recolectaban plantas medicinales, llevaban el almuerzo, tenían una serie de tareas. Y los hombres hacían el inventario forestal y cortaban la madera, digamos, ¿no? Pero cuando les preguntamos cómo van a dividir las ganancias,
todo era para los hombres. Sí. Ay, Ningún mira. trabajo de las mujeres merecía para ellos ser reconocido, ser remunerado con parte de las ganancias, ¿no? Entonces fue, oye, pero eso no es un trabajo. ¿Y pudiste cambiar algo Bueno. durante tu cargo de ministra en esa ruta, por lo menos? En el ministerio hicimos una propuesta de reestructuración del ministerio y se creó en la propuesta. Yo no vi la aprobación de la propuesta, se aprobó meses después que yo salí, Pues, sí. pero la propuesta la llevamos a presentar al Congreso y fue la base de la reestructuración del ministerio, que hoy día Sí. tiene un viceministerio de Agricultura Familiar. Sí. Bien. Y tiene una dirección que trabaja los temas de género y básicamente el empoderamiento de mujeres en el campo, ¿no? Ok, un buen corto intermezzo antes de irnos al tema de fondo, que es la economía sustentable y el ambiente. Pero hace mucho que no vino a Perú. Soy holandés y conozco Perú bastante, pero de 10 años y antes de eso. Pero, ¿qué pasó con Perú? Los últimos 5 años han tenido 6 presidentes. Hay mucha... Y aún sobrevivimos. Y aún sobrevivir, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha cambiado aquí? Porque antes era relativamente calmo todo aquí. Relativamente estable. Sí. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasa es que estamos en la época en la que nos toca ejercitar nuestra resiliencia y ser capaces de sobrevivir. Ajá. Estamos preparándonos para el cambio climático. Si podemos sobrevivir 6 presidentes, podemos ser una sociedad capaz de sobrevivirlo a todo. Ajá. Es una pequeña broma, pero, o sea, a ver, lo que yo creo que ha pasado, y no es en los últimos 5 años, ¿no? Sino es un proceso que viene de mucho más atrás. Hubieron épocas muy difíciles, o sea, el terrorismo en los años 80 en el Perú fue una etapa que marcó mucho al país, pero después, ¿no? Lo que hicimos para enfrentar el terrorismo generó unas condiciones que le permitió al Perú una cierta estabilidad económica, sobre todo, Sí. y un crecimiento en los últimos años. Sí. Pero en lo que nos equivocamos, y que creo que es el principal problema que tenemos en el Perú, es en la inequidad, ¿no? Entonces, ha habido muchísimo crecimiento. O sea, uno ve los números del Perú, y los números son extraordinarios. Pero cuando uno entra a los indicadores más profundos, anemia, desnutrición crónica infantil, la capacidad de la gente de salir de la pobreza y no regresar a la pobreza, la verdad es que los números son pésimos. Sí. Inclusive en regiones como Ica, donde tú tienes pleno empleo, ¿no? Y tienes agroexportación y los números son buenísimos, cuando tú entras a ese indicador un poquito más profundo de la gente que, si mañana cambiaran las condiciones como sucedió en la pandemia, regresarían, digamos, a la pobreza, 30%. O sea, quiere decir que tu salida de la pobreza no ha sido sostenible, ¿no? Porque hay gente que sale de la pobreza y ya no va a regresar, ¿no? O sea, puede haber un cataclismo, pero digamos, en condiciones generales no regresaría. Creo que ese ha sido el principal problema que ha hecho que realmente tengamos una convulsión social en los últimos años. Sí. Y esa convulsión social es lo que ha afectado la dinámica económica y política. Y hoy día estamos en una situación en que no tenemos una clase política que pueda ofrecerle a la población que mira esta inequidad, no le puede ofrecer una salida, digamos, adecuada, donde uno sienta que puede mirar al futuro. Claro. Y que sabe que no se van a robar la plata, que sabe que se van a invertir bien los recursos del Estado y que no van a tener una agenda personal o particular de ciertos intereses, sino una agenda país, ¿no? Ese es el dilema en el que estamos en este momento. Hablando de ese dilema, y eso ya es el corazón de la agenda de nuestra Fundación Solidaridad, que trabajamos no solo en Perú, sino en 45 países en el mundo, es justamente ese dilema. ¿Cómo podemos apoyar con el sector privado, con el Estado, una economía más sustentable, más inclusiva, duradera, sustentable, ¿no? Nosotros trabajamos
en cadenas sustentables, comercio justo, tratamos de mejorar los ingresos de los productores y también apoyar que la cadena del mercado y poder del mercado genera sustentabilidad. ¿Cuál es tu experiencia en esto? Pero yo creo que ustedes trabajan en algo más que quizás no lo evidencian tanto, pero es una de las cosas que en mi experiencia es de lo más importante que hay. Es muy difícil encontrar organizaciones, ¿no?, que teniendo la capacidad de tener una agenda propia y única, sean capaces de buscar actuar con otros actores. Lo has mencionado, el sector privado, la academia, ¿no? Pero no es solo trabajar con esos actores, sino ser capaces de construir una agenda conjunta. Sí. O sea, se necesita tener desprendimiento para poder hacer eso. Y ese es un tema que es fundamental en las organizaciones, porque hoy día ya no tenemos tiempo de competir, solo tenemos tiempo de colaborar. Sí. O sea, la velocidad con la que el cambio climático está avanzando exige que tengamos una respuesta a la altura. Y la verdad es que en la mayoría de los casos no lo estamos haciendo. Sí. Ni en el tamaño de la respuesta, sí, ni en el sentido de urgencia de la respuesta. Y tú has tenido dos cargas sumamente importantes que ambos distribuyen o trabajan por el gran tema cambio climatológico, ¿no? Ya lo has mencionado 3 veces, agro y ambiente. Los dos a veces se compiten, ¿no? Yo soy de un país a donde la Revolución Verde ahora llegó a sus fronteras límites. No sé si llegan esas noticias acá, pero el gran milagro agro en Holanda generó una destrucción de la naturaleza total y hoy estamos en una crisis grande. ¿Cómo tú ves el agro en Perú y también la parte forestería, ambiente en el Perú? ¿Cómo podían generar una agenda conjunta en vez de competir entre ellas? ¿Cuál sería la ruta? Bueno, yo creo que efectivamente en el Perú también hemos tenido esta situación en la que una inadecuada planificación o una falta de planificación ha hecho que no podamos hacer convivir las actividades económicas en un territorio de manera armónica, ¿no?, sino que han competido. Y han competido además deslealmente, sí, porque las herramientas con las que el sector forestal contaba eran completamente diferentes y los incentivos económicos eran completamente diferentes a los del sector agrario o la agricultura, ¿no?, o la ganadería. Entonces, el sector forestal no puede competir cuando tienes un sistema que no incentiva, sino sanciona. Es un sistema más sancionador que promotor. Y en la agricultura tienes un sistema más promotor y no tienes ningún sistema sancionador, ¿no? Entonces, la política pública, no entendió el valor del bosque en pie. Y por eso todos los incentivos estaban vinculados a la agricultura que tumbaba ese bosque en pie. Pero creo que en los últimos años, yo diría que quizás en los últimos 10 años, y en algunas regiones como San Martín en los últimos 20, ¿no?, ha habido un esfuerzo muy grande que está viniendo de abajo hacia arriba, no del gobierno nacional hacia abajo, sino de las regiones mismas, que se dan cuenta que están teniendo problemas en el territorio, están teniendo problemas con su capacidad de gozar de agua para hacer las actividades que necesitan, ¿no? Sí. Que están teniendo cada vez más problemas de tener que irse más lejos porque los animales, por ejemplo, para las comunidades nativas, cada vez se alejan más por la deforestación, ¿no? Entonces, han habido una serie de factores que han hecho que hoy día sí, las regiones, por ejemplo, han trabajado sus estrategias de desarrollo rural bajo en emisiones, ¿no? El gobierno nacional está promoviendo el trabajo articulado con las medidas nacionalmente determinadas para el tema de cambio climático, y ahí estamos tratando de hacer que haya no un divorcio, sino un feliz matrimonio, ¿no? Sí, sí, sí. Y no siempre es fácil, porque a veces yo miro desde el gobierno nacional a las regiones con menos capacidades, ¿no? Pero la verdad es que hay capacidades distintas. Pero ahí entra el tema de pobreza, ¿verdad? Porque
El desafío está, la tentación está de desmatar, porque la madera puede tener mucho valor. Y entonces ahí se confluye la realidad entre un campesino, un productor, una familia rural en pobreza. Tú has dicho, la inequidad aquí es la clave, por lo cual hay crisis, no se sale sustentablemente desde la pobreza. Hay un sector privado que tal vez quiere mejorar su carrera, y hay el Estado que puede poner reglas, tanto zanahorias como palo, ¿no? En esa dinámica también hay la sociedad civil que trata, en caso nuestro, de generar ejemplos constructivos, ¿no? Como tú dices, no hay más espacio para conflictos, sino hay que colaborar. Es un imperativo, ¿verdad? Pero en cualquier lado del mundo se ve disrupción de bosques, se ve pobrezas que no van desde la inequidad. ¿Cuál es la solución para el Perú para que salimos de esa situación tan complicada, para que realmente se establezca una economía sustentable e inclusiva? A ver, una de las cosas que yo siempre he pensado es que la deforestación, o sea, retirar el bosque para cambiarle el uso, es una decisión fundamentalmente económica. O Claro. sea, las personas necesitan tener recursos para la educación de sus hijos e hijas, para tener una casa, salud, ¿no? Entonces, si yo lo que tengo es un bosque en pie que no puedo manejar porque no sé cómo hacerlo, y además nadie me paga por los servicios que ese bosque en pie genera, y es la única fuente de ingresos que yo tengo, lo que voy a hacer es empezar a tumbar ese bosque Claro. para poner agricultura, que es algo por lo que me van a pagar. Muy bien, hablaste de muy la rápidamente. palabra pagar, ¿no? La esencia de nuestro trabajo es justamente dar un precio a los valores que no netamente están dentro de una cadena de valor tradicionalmente, ¿no? Un buen pago para un sueldo, un buen pago para no desmontar, un buen pago para agua limpia, aire limpio que respiramos. Es una economía a donde económicamente internalicemos las externalidades, ¿no?, en la economía y damos un precio. ¿Tú ves que la sociedad peruana está lista o preparada para una economía que paga esos servicios? Yo creo que parte de la sociedad peruana está lista. Por ejemplo, en el sector empresarial, normalmente las empresas que tienen vinculación con directorios externos o que sus casas matrices están fuera, ya están recontralistas. Están buscando dónde poner recursos para reconocer esos valores, ¿no? Y recibir un beneficio también, una compensación de carbono, o saber que están invirtiendo en temas de agua. Y hay algunos ejemplos interesantes, ¿no?, de empresas de bebidas que saben que el agua es una fuente importantísima para su negocio. Sí. O sea, sin agua no pueden tener negocio. Entonces están preocupados viendo dónde invierten para asegurar que el agua siga llegando, ¿no? Esos ejemplos existen. Creo que también a nivel de la sociedad más informada, con mayor acceso a educación, hay una conciencia, ¿no? Pero todavía esto no tiene los incentivos suficientes desde la política pública. Hace un tiempo atrás se trató de tener una ley que regule el tema de carbono, por ejemplo, y el Congreso no vio la oportunidad, ¿no? No tenemos todavía incentivos suficientes para una transición energética hacia energías renovables, como la solar o la eólica, ¿no?, que podrían generar oportunidades interesantes también para atraer inversión verde. Recién estamos trabajando en el tema de la taxonomía de finanzas verdes en el Perú, cuando Colombia ya tiene su taxonomía, Claro. o la Unión Europea. Entonces, creo que todavía tenemos elementos en los que tendríamos que estar corriendo para que esto realmente Sí. pueda llegar a los pequeños. Un elemento que se ve hoy en día grande es el desarrollo del mercado de créditos de carbono, ¿no? Ya lo mencionaste. En general, ¿tú crees que el mercado internacional podría dar incentivos valiosos para algunos sectores para que realmente entre en sustentabilidad? Yo creo que necesitamos
todos los esfuerzos posibles. Todos. O sea, si el mercado de fuera puede dar incentivos que pueden mover al mercado de adentro a tener también incentivos, genial. Sí. Si el sector, o sea, si, por ejemplo, ¿no?, el sector empresarial peruano hoy día está buscando dónde invertir, ¿no?, deberíamos tener ese deseo como una posibilidad extraordinaria para darle las condiciones habilitantes para que ese deseo se materialice. ¿No? Pero lo que vemos es que muchas de esas condiciones habilitantes no están listas, ¿no? Y entonces yo quiero, pero no puedo. ¿No? Ahí es donde también creo que hay una oportunidad, y en muchos casos es por falta de información. Cuando converso con decisores de política pública, una de las cosas que veo es que hay un divorcio entre el conocimiento del que toma la decisión y lo que realmente necesitamos tener en el campo, ¿no? Y a nivel de las regiones, ¿no?, lo que necesitan para poder llegar más cerca, porque quienes están más cerca de los recursos, quienes están más cerca del bosque, son los que pueden tomar las mejores decisiones. Pero si tienen las condiciones. Sí. Fabiola, yo creo que Perú necesita mujeres como tú. No sé, pero... Y más, Entonces, un movimiento de mujeres que tiene esas ideas, y hombres también, por supuesto. ¿Tú te ves volviendo en cargos políticos o no? No. Yo creo que el tiempo en el que serví a mi país ha sido un tiempo muy valioso, un aprendizaje muy grande. Creo que ha sido, de verdad, una de las experiencias más ricas que guardo. Pero creo que ahora, desde donde estoy en el sector más de sociedad civil, puedo contribuir a ayudar a que el Estado entienda y la sociedad entienda mejor al Estado. ¿No? Entonces, creo que necesitamos también esos puentes, y ese es un rol que a mí me parece importantísimo. Yo coordino la coalición por una producción sostenible, y lo que veo ahí es tratar de juntar al Estado, al sector privado, a la academia, ¿no? Ese es otro de los elementos. A mí me parece fundamental que la academia esté de la mano con el Estado, ¿no? Y con el productor. Pero no siempre hay esos puentes. Para mí, este rol en este momento es tratar de ser ese puente. ¿Y puedes explicar un poco mejor tu rol actual, que exactamente es tu agenda diaria, se puede decir? Bueno, juntar a todos los que pueda dialogar. O sea, yo soy una convencida de que el diálogo, ¿no?, es la única manera de poder avanzar más rápido. Y el diálogo implica sentar actores diferentes, con diferentes pensamientos, con diferentes experiencias. ¿Cuáles son esos stakeholders con cuáles trabajas hoy en día? Por ejemplo, bueno, de hecho, Solidaridad es uno de ellos, muy importante, pero también organizaciones locales como Amazónicos por la Amazonía, ¿no?, que trabaja en regiones de San Martín, Loreto, y a la vez la academia, ¿no?, y organizaciones como C4ICRAF, que hacen investigación, o CIAT Biodiversity, que hacen investigación que contribuye a generar información para tomar decisiones, pero a la vez el Servicio Forestal, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Queremos involucrar a sectores como el Ministerio de la Producción también, ¿no? Y por otro lado, los propios productores, la Asociación de Productores de Cacao, de Café, los pequeños productores que están en productos no convencionales, diría yo, como el aguaje o el camu camu, pero que son claves, ¿no? Entonces, juntar a estos actores, tratar de generar las condiciones para que dialoguen y construyan juntos, es hoy día la tarea más ¿Cuál es? Porque tú lo pintas como un modelo muy armónico, a donde vamos a colaborar todos juntos, pero en la realidad, tú sabes, es de mucha lucha, seguramente, ¿no? ¿Cuáles son los 2 o 3 retos máximos que encuentras en tu trabajo actual? Desafíos. Lo primero es que hay mucha desconfianza. ¿En qué? ¿De qué? Entre unos y otros. O sea, si un empresario es invitado a una reunión con productores pequeños, lo primero que los productores dicen es ¿qué querrán?, ¿no? Y los empresarios, si se sientan con pueblos indígenas, dicen estos algo nos van a querer sacar, ¿no? Entonces hay mucha desconfianza entre los actores. Y todos esos actores tienen un segundo elemento, que es una súper desconfianza con respecto al Estado.
porque piensan que el Estado es muy ineficiente, que no los entiende, que no los escucha, ¿no? Entonces, el tema de la generación de confianza es un tema crítico, ¿no? Sin confianza hay más dificultades que la gente se siente en la mesa. Sí. ¿No? Falta de confianza. ¿Y qué más? El segundo elemento es el diálogo. O sea, no nos escuchamos, ¿no? Y en mi experiencia, como yo los escucho a todos, pero unilateralmente, digamos, me doy cuenta que hay mucho más cosas que nos unen que las cosas que nos separan. Ajá. Solo que como no se dan la oportunidad de escucharse entre sí, no lo descubren, ¿no? Sí. Entonces, sentarlos en la mesa y hacer que se escuchen mutuamente Sí. hace que descubran que pueden realmente tener muchas ideas comunes. Sí. Y el tercer elemento es que en la práctica, no somos precisamente una sociedad Ajá. que valore la diversidad. Entonces, tenemos una diversidad cultural extraordinaria, tenemos una diversidad biológica extraordinaria, tenemos diferentes niveles en suelos, en altitudes, en general. Somos un país megadiverso, pero esa diversidad se ha visto más como un problema que como una oportunidad extraordinaria. Entonces, la diversidad hace que sea más complejo aún, Bien. ¿no? Pero yo tuve la suerte, entre toda mi vida, estudiar una cosa que se llamó un diploma de educación intercultural, Bien. que me enseñó la importancia de la diversidad. Sí, sí, sí. Y a partir de ahí aprendí que, oye, aunque seamos diferentes, podemos complementarnos y podemos crecer juntos. Muy bien. Eso me llega a mi última pregunta, Fabiola, porque ya tienes una visión clara. ¿Qué logro quieres realizar? ¿Dónde quieres estar en 3 años, en tu carrera, en tu ambición, en tu vocación? Bueno, a mí, hoy día tenemos una coalición que tiene, yo diría que estamos bordeando los 50 miembros, ¿no? Y hace un tiempo atrás, en un evento internacional, ¿no?, en el que participaban, conocí a unos colegas de Brasil que también tenían un espacio como este, y cuando les preguntaron cuántos miembros tienen, dijeron 400. Entonces dije, carambas, cuando uno piensa en una organización que puede mover 400 organizaciones con pensamientos distintos, con intereses distintos, pero logras hacer confluir en eso, es que realmente eres capaz de hacer cambios grandes, ¿no? Y lo que yo espero es que nosotros podamos crecer como actores que son capaces de sentarse en la mesa, de generar confianza, y procesos que hoy día de repente nos cuestan un año, los podamos hacer mucho más rápido y ayudar a contribuir, a acelerar esta agenda y este sentido de urgencia que el cambio climático exige de nosotros, ¿no? Entonces, mi ambición sería liderar este proceso desde la sociedad civil, pero para que hayan muchos actores que confluyan en este esfuerzo. Muy bien. Muchas gracias, Fabiola Muñoz, aquí desde Lima. Un placer tenerte en mi Breakfast Brief. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Thank you for listening to Jeroen Douglas Breakfast Brief. Next time in English again. Please stay tuned and subscribe.